FEVAL. Se ha planteado por parte de la Junta de Extremadura, por parte de la vicepresidenta primera, se ha hecho una denuncia tratando de hacer ver que el presidente de la Junta Rectora, que es actualmente el presidente de la Diputación de Badajoz, estaba tratando de escurrir el bulto, no convocando la reunión de la Junta Rectora. Quiero que quede claro lo que ya repitiera la semana pasada el presidente de la Diputación, y es que él no podía convocar si no tenía interlocutores a los que convocar. La Junta de Extremadura envía un escrito con salida el día 19 a las 11:09 de la Diputación, que entra en el registro de entrada de la Junta de Extremadura el viernes 22 a las 11:01. Pero dicho esto, que quizás no es lo más importante, como da la sensación de que se quiere dar esa impresión de que los socialistas quieren escurrir el bulto, tratan de ocultar o de alargar plazos, queremos dejar clara una cuestión. Primera, el presidente de la Junta Rectora es hoy el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Valentín Cortés, porque renunció a serlo aquel al que le tocaba, es decir, el Ayuntamiento de Don Benito, en su caso, el alcalde de Don Benito, que representa a todos los donbenitenses. Nos hemos puesto en contacto, entenderán ustedes, con Valentín Cortés. Él quiere dejar clara su posición como al frente de la Diputación, como representante de la Diputación de Badajoz, de que no hay ningún motivo para que se dilaten los plazos y no hay ninguna causa y no hay ninguna voluntad de no convocar. De hecho, se va a convocar inmediatamente una vez que ya han llegado los nombres de los representantes de las instituciones que componen la Junta Rectora. Él nos ha planteado la posibilidad de que incluso él dejase de ser el presidente de la Junta Rectora para dar un ejemplo de transparencia, para demostrar que los socialistas no tenemos nada que esconder y todo lo contrario, queremos que se dirima y que se aclaren cualquier irregularidad o presunta irregularidad que pudiera haberse producido en la institución ferial de FEVAL. Les digo ya que la permanente del Partido Socialista esta mañana, reunida, a la que ha asistido también Valentín Cortés, nos ha parecido bien la idea que nos plantea el presidente de la Diputación y, por tanto, avalamos esa posición de que el presidente de la Diputación deje de ser el presidente de la Junta Rectora, toda vez insisto en que lo es cuando no le tocaba, lo es por la dejación de funciones, en este caso, del Ayuntamiento de Don Benito. Por tanto, la Junta Rectora, que seguramente se celebrará el miércoles, según nos ha indicado el propio presidente de la Diputación, tendrá conocimiento de este hecho y se darán las informaciones oportunas el miércoles próximo. Pero insisto en que él nos lo ha planteado y a nosotros nos parece bien, porque yo creo que ese es el mejor ejemplo de claridad, de transparencia y que nadie piense, porque claro, además es la única institución gobernada por socialistas, no vaya a ser que se pretenda, y no. Transparencia, rigor, claridad, los primeros. Y si hay algo que aclarar, se aclarará, pero desde luego no vamos a consentir que se ponga en entredicho, que se trate de hacer ver que hay alguna voluntad o algún interés oculto en esta cuestión en FEVAL.